Abrimos una nueva mesa de debate, de intercambio de opiniones, en este caso sobre algo de lo que siempre se nos recuerda que andamos flojos aquí en nuestro país. Abrimos mesa de educación financiera. Queremos no solo comprobar hasta qué punto avanzamos y nos concienciamos más en esta materia y hasta qué punto es clave a la hora de invertir. Para ello nos acompañan Arturo Perera, director general de Banco Bige aquí en España. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Está con nosotros Juan Luis Sevilla, socio fundador de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muy buenas tardes, bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias. Y nos acompaña vía online Begoña Torre, directora adjunta de Santander Financial Institute, SANFI. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantada. Bueno, cuando uno se lanza a invertir, cuando se quiere dar ese paso desde ahorrador a ser inversor para poner a trabajar al final ese ahorro y que no merme, por ejemplo, vía inflación, lo primero que hay que hacer es invertir en educación financiera. Begoña, por ejemplo. Bueno, pues desde luego es una de las cuestiones que tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando pensamos en invertir y pensamos, bueno, pues en dedicar o sacar una rentabilidad a ese ahorro, pues hombre, pues lo primero que tenemos que saber es un poco, pues eso, cómo se mide esa rentabilidad, qué tipo de inversiones hay. Bueno, la inversión es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que estamos convencidos de que desde luego sí que hay que invertir en educación siempre, y en el caso de las inversiones en productos financieros, por ejemplo, es muy importante por lo menos comprenderlos o estar muy bien asesorado, y para eso hay que tener unos principios básicos, ¿no? Porque es que es verdad que la complejidad cada vez es más alta y es muy importante, sí. Yo creo que la educación financiera y el invertir en educación financiera, lo mismo que invertir en educación cuando va a hacer uno una inversión en un emprendimiento, es una de las cuestiones que casi en cualquier manual básico dice que le tienes que dedicar unas horas a aprender un poquito de esto. Arturo. Bueno, pues yo coincido con lo que comentaba Begoña. Yo pienso que la educación financiera es fundamental. Dar el paso de ahorrador a inversor es un paso importante porque, quiere decir que vamos a asumir algo más de riesgo y, por lo tanto, bueno, pues debemos formarnos. Y si no tenemos la opción de formarnos, pues tenemos que ponernos en manos de gente que esté formada, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y nosotros, por ejemplo, en Banco de Inversión Global, en Banco BIG, creemos que la formación de las personas es lo más importante, ¿no? Y para los inversores, además, también es importante que las personas estén formadas, porque en el contacto del día a día, lo que debemos hacer todas las personas que nos dedicamos al mundo de la gestión del ahorro es formar a los clientes, ¿no? Formar a los clientes para que entiendan cuando vienen situaciones quizás de mayor volatilidad, qué es lo que ocurre y sepan responder ante esas situaciones, ¿no? El cliente ahorrador es un cliente mucho más conservador, es un cliente de preservación de capital, y cuando decide dar el primer paso hacia el mundo de la inversión, pues se encuentra con un mundo de producto que es bastante complejo en todos sus aspectos, y por lo tanto deben formarse, ¿no? Además, debemos aprovechar la cantidad de webinars y la cantidad de escuelas de formación que existen hoy en día en España, donde hay buenos profesionales dedicados en exclusiva a formar a estos clientes en el mundo del ahorro, ¿no? De una manera también bastante independiente, que eso pues suma puntos también en esto, ¿no? Y eso es un poco la visión que tengo yo acerca de este punto. Juan Luis, su primera visión, su primera pincelada, y a partir de ahí seguimos hablando. Coincido con mis dos compañeros. Yo creo que antes de decir la palabra invertir está la palabra ahorrador. Es decir, hay que formar en ahorro. Es decir, lo primero que tienen que hacer las personas es la cultura del ahorro. Desde muy pequeñitos hay que incentivar a cómo se ahorra, esa cultura que vaya un poco en su filosofía de vida, y a medida que va en su grado de madurez subiendo desde el punto de vista profesional y de edad, pues ir viendo en sus diferentes etapas cómo puede ahorrar. Y una vez que ya se familiariza con el ahorro, pues buscar cómo invertir esos ahorros, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra la educación financiera. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es formar ahorradores a través de esa inversión financiera, no solo de productos, sino todos los ciudadanos nos vamos a enfrentar a decisiones financieras,
y muchas de mucho calado, como es contratar una hipoteca, contratar un crédito, y luego si tienes ahorros y quieres invertirlos, pues buscar una filosofía de inversión a medida de tu formación o con un asesor en tu vida. Yo creo que van a ser decisiones vitales que te van a acompañar, con lo cual lo primero es formarse en el ahorro, ver las diferentes alternativas y a medida de tu ciclo vital, pues decidir cómo ir avanzando en ese sentido. Yo ahora que llegan las fechas navideñas y todos pedimos algo a los Reyes Magos, yo creo que el mejor consejo que podemos dar es que se regale un asesor financiero o se regale un buen libro de economía para que desde ese punto de vista y desde esos cimientos pues pueda, digamos, empezar a hacer sus pinitos en lo que es el mundo financiero a través de la inversión. Sobre todo eso, que se forme, que tenga esa filosofía de medio y largo plazo. Si no tiene los conocimientos, regales un asesor, que es la mejor inversión que va a hacer en su vida. De hecho, hay quien defiende que la inclusión financiera es el primer escalón que permite el resto de inclusiones. Begoña, no sé si lo comparte. Bueno, la verdad que yo creo que esto, no sé si es el primer escalón, pero yo creo que hay mucha evidencia empírica, lo digo a nivel de economía del desarrollo. Siempre hablamos de que bueno, para sacar una sociedad adelante hablamos de la salud y la educación, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido creo que está más que demostrado que buenas bases de educación en los países contribuyen a su desarrollo. Una vez que hablamos, ya queremos hablar de nuestra sociedad, ¿no? En un país como España, no me voy a ir a otro, en el que, bueno, pues la bancarización ya es muy alta, ¿no? Estamos hablando de que aquí más del 90% de la gente tiene una cuenta corriente. Dar un paso más allá en el hecho de todo lo que han dicho anteriormente y lo que hemos comentado, de distinguir conceptos de ahorro, inversión, producto, asesoramiento, es un básico. O sea, realmente, en ese sentido, si me permitís muy brevemente, yo no sé si aquí también el aspecto universitario me puede, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo dejamos que la gente salga de... Fíjate, voy a hablar hasta de las universidades, sin saber lo que es la TAE, cuando están haciendo un proyecto fin de grado o un proyecto fin de máster y tienes que hacer un análisis de viabilidad. ¿Cómo dejamos que los propios chicos de bachillerato, no se forme un poquito en esto? Yo creo que es una cuestión básica, y de hecho muchas veces permitidme la expresión, de los errores, yo creo que en algún momento, no sé si la palabra error es la que podemos cometer todos, ¿no? Como ahorradores, como inversores, pues es fruto de muchas veces del desconocimiento. Lo que pasa es que en materia económica financiera, pues es verdad que son, como probablemente en otros aspectos de la vida, los errores pueden tener consecuencias tan importantes que por eso la inclusión financiera me parece fundamental, y es más, debería de incluirse de una manera transversal, de la manera que los expertos decidan, en todo tipo de formación. Es algo que no, ya lo digo yo, lo hice la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, y si me voy a organismos internacionales, es la OCDE y todos los Fondo Monetario Internacional, todos los organismos internacionales así lo avalan. Lo tengo clarísimo. Ahora estamos saliendo de la última crisis, la propiciada por la pandemia. Las crisis son periodos en los que, se hace más evidentes esas consecuencias de no contar con planificación financiera, de no contar con ahorro, y estamos además en lo que se denomina la era de la longevidad. Esto último por sí solo, Arturo, debería hacernos ver que es esencial trabajar en eso que estamos hablando, en educación financiera, en nuestra educación financiera. Absolutamente. También he de decir que desde mi punto de vista, España está más preparada hoy que hace 20 años en términos de educación financiera. Lo que comentaba Begoña de las universidades es un hecho, y debería ser casi obligatorio que las personas que terminan una carrera universitaria pudiesen construir esa planificación financiera en unos términos básicos, ¿no? Pero deberían tener esa formación. Dicho esto, las crisis yo creo que ponen a todo el mundo en alerta. Y cuando pues uno construye sus objetivos en base a unos objetivos económicos, y cuando llega una crisis financiera, pues su mundo o su realidad se tambalea, pues empieza a preocuparse por ello, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía al principio, debemos fomentar la educación financiera, debemos aprovechar los canales que tenemos hoy en día, donde cualquiera es capaz de acceder a un buen libro de economía o es capaz de acceder a un buen curso, para que la gente se forme
y para que la educación financiera mejore cada día más, ¿no? Porque yo creo que es una obligación que tienen también nuestros políticos de cara al futuro, ¿no? Porque todos conocemos cuál es la situación de las pensiones en nuestro país, a todos nos gusta llevar un nivel de vida, y cuando llega el momento de la jubilación, pues creo que es injusto para las personas que han trabajado duro que ese nivel de vida se vea mermado porque la pensión no les dé para seguir manteniéndolo así, ¿no? O sea que la única manera es, como yo me gusta decir, ¿no?, en el banco, crear una hucha, y esa hucha es una hucha compuesta de ahorro, compuesta de inversión, donde por supuesto la educación financiera es una clave. Esas dos palabras interesantes que antes mencionaba Juan Luis, ¿tenemos clara esa diferencia entre ahorro e inversión? Y tenemos claro que lo segundo, la inversión, cada vez cobra más importancia para darle sentido a lo primero, al ahorro. Totalmente. El ahorro no es más que poner en funcionamiento tu dinero para invertir, con lo cual esa es la inversión, poner en movimiento tu ahorro. La idea fundamental es planificar, es decir, la clave de todo esto es una planificación, una buena hoja de ruta desde todos los ángulos, desde el punto de vista de conocerse uno mismo, de acercarse a las finanzas con los conocimientos que uno puede ir adquiriendo o apoyándose en asesores. Yo creo que la planificación es fundamental porque, sobre todo, las vergüenzas salen cuando las cosas se complican, ¿de acuerdo? Muchas veces uno de los grandes errores que se comete es invertir en función de la rentabilidad pasada o de lo que más está subiendo, sin hacer caso a qué riesgos estás teniendo cuando inviertes en ese tipo de inversiones, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que la planificación es la palabra clave. Y luego otra cosa muy importante es la desmitificación de las finanzas. Yo me encuentro con muchas personas que dicen, bueno, eso no es para mí, yo tengo mis ahorros, esto es muy complicado, esto es para ricos, invertir en fondos de inversión solo es para millonarios, y yo creo que es nada más lejos de la realidad. Las finanzas las vamos a aplicar en todos los ámbitos de la vida, desde que tenemos 10 años hasta que tengamos 90. Siempre tomamos decisiones racionales en economía, que es buscar decisiones eficientes con recursos muy finitos, y es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que esa desmitificación de las finanzas, de buscar en todo momento, oye, que tú con 1.000 euros, con 500 euros puedes invertir, hacer una hucha, que tú te referías, a través de un fondo de inversión a medio y largo plazo, o como hace muchísima gente. Muchos abuelos regalan a sus nietos, en vez de una libreta, una participación de un fondo de inversión, y le van acumulando ahí unos ahorros. De tal manera que esa planificación de medio y largo plazo va a quedar para que cuando esa persona de menor edad tenga una cierta edad, pues ya tenga mucho camino ganado, porque le va a ser muy familiar y no va a ser algo que lo ve como algo muy lejos o muy de cine. La economía pues no es el lobo de Wall Street, ni mucho menos, ni las finanzas. Con lo cual yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, acercar, y es una responsabilidad nuestra, acercar el mundo de las finanzas, que es algo palpable, que es algo que crea un beneficio futuro, que es salud. La salud financiera es fundamental a la hora de tomar decisiones y te lleva a el objetivo final, que es, oye, yo estoy ahorrando, estoy sacrificando consumo actual por tener o cumplir unos sueños de futuro, con lo cual yo creo que esa planificación, esa desmitificación y ese cumplimiento de sueños a través de esa formalización y de esa búsqueda de cultura financiera, yo creo que es lo fundamental. Ha hablado de errores, de los errores siempre se aprende, que estamos hablando de educación y de educación financiera en concreto. Por la experiencia que ustedes tienen, particularmente en este caso Arturo y Juan Luis, ¿qué fallos son los más habituales en lo que a inversión se refiere por falta de educación financiera correcta? Luego le pregunto también a Begoña, en su caso, pues un poco errores más comunes en materia más amplia de educación financiera de los que ella suele encontrarse en su día a día. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, por Arturo. Pregunta difícil, porque la verdad es que yo no podría decirte con exactitud cuál es el principal motivo por el que los clientes se equivocan, ¿no? Quizás creo que la impulsividad es un factor que juega siempre en contra de la rentabilidad, ¿no?, de los clientes. Por eso yo siempre animo que aquellas personas que quieran empezar a invertir ese ahorro, ¿no?, y que quieran empezar a trabajar y a poner en orden sus finanzas, primero cojan una hoja en blanco, definan cuáles son sus objetivos. Cuando tengan sus objetivos bien definidos y claros, que busquen
o que a través de una hoja de Excel calculen la rentabilidad que deben pedirle a sus inversiones para cumplir estos objetivos, y una vez que tengan esa rentabilidad, que salgan al mercado a buscar aquellas inversiones que le ayuden a alcanzarlos, ¿no? Y yo sé que esto que acabo de decir parece muy sencillo, luego no lo es tanto, por eso es importante que las personas o los asesores que estén al otro lado del teléfono o que estén al otro lado de la mesa de los clientes se pongan en su lugar, ¿no? A veces decimos educación financiera, por lo menos en Banco Vic, no es que nuestros asesores sean los mejores o los que más saben en todos los aspectos técnicos. Yo creo que también es importante que la educación financiera sea que las personas tengan cierta nobleza y se puedan sentar al lado de un cliente del mismo lado de la mesa trabajando en sus propios intereses para cumplir estos objetivos, ¿no? Y cuando ya los objetivos están definidos, cuando ya sabes exactamente qué rentabilidad debes pedirle a tus inversiones para no descapitalizarte, en ese momento es cuando tienes que salir al supermercado de inversión para buscar lo que necesitas, ¿no? Y ahí vas a encontrar de todo, porque hoy en día ya sabéis que tenemos un abanico de productos muy grande que además está al alcance de todos en cualquier tipo de entidad, ya sea banco o no. Y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Formar a las personas in-house para que sean personas cercanas, personas que cuiden de los clientes y además, por supuesto, que sean gente que esté formada técnicamente, que es lógico y además yo creo que es un imprescindible, ¿no?, para trabajar en este sector. Juan Luis ya nos decía uno, el de ir detrás de lo que se ve que ha subido mucho, aunque sea de manera eufórica, sin mirar mucho más allá y preguntarse qué hay detrás y qué puede ocurrir a partir de entonces. Yo creo que es lo que decía, el primer paso es la planificación. Yo creo que es fundamental planificar a medio plazo sobre cómo eres, cómo piensas y cómo quieres invertir en función de tu situación y de la futura situación que se puedan producir en los mercados a futuro. Yo creo que no planificar te trae esos errores, es decir, cuando uno tiene una actitud totalmente cortoplacista que va al máximo riesgo para doblar la apuesta, normalmente cuando se ha equivocado lo único que hace es doblar pérdidas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa gestión de emociones, esa gestión del comportamiento es lo que los inversores tienen que ir modulando. El asesor es aquella persona que le va a transmitir hoja de ruta y confianza y muchas veces no es lo más importante donde no invertir, sino donde no invertir, es decir, esto no lo tienes que hacer si pasa esto, es decir, tener unos mensajes muy claros en ese sentido para que el inversor no cometa esos fallos. Es decir, yo utilizando un símil es empezar la casa por el tejado. Tú tienes que empezar la casa por los cimientos e ir construyéndolo poco a poco y tus alturas dependerán de tu formación, de tu nivel, etcétera, etcétera. Yo creo que y luego la gestión de emociones. Uno tiene la tentación de dar al botón cuando peor está la situación, ¿de acuerdo? Porque al final la irracionalidad se adueña de uno. Al final una persona o las personas cuando lo vemos muy mal es porque hemos tomado unas decisiones erróneas iniciales y luego para intentar solventarlas pues doblamos la apuesta. Ese es el gran error que tienen muchos inversores en ese sentido y de eso se aprende y desgraciadamente muchas veces se aprende a base de pérdidas. Yo creo que hay tres pilares fundamentales a la hora de que esto no pase y de que esos errores no se confundan, que es la formación, la información y el asesoramiento. Eso te lleva a una buena planificación, a unos buenos cimientos y a una buena gestión de inversiones, de emociones. Con lo cual yo creo que esos son los errores. También pues errores en el sentido de pues esto no es para mí, no lo vuelvo a hacer. Hay mucho compartimento del patrimonio de muchos inversores, es decir, se da muchas veces los casos que un inversor tiene diferentes bancos como asesores y cada uno lleva su propio librillo. Es decir, aquí al final de lo que se trata es que haya una hoja de ruta única donde una persona, que es el titular del dinero, decida qué planificación y tenemos todas las herramientas de todos los bancos para ejecutar en función de tus intereses, no en función de compartimentos estancos de cada una de las carteras. Yo creo que esa visión global hay que darle también a las inversiones. Begoña, yéndonos un poquito más allá o saliendo del ámbito puramente inversor, seguro que se encuentra día a día con un montón de errores que cometemos en materia de educación financiera. Bueno, en nuestro caso, ya sabéis que realmente lo que nosotros no venimos del mundo del asesoramiento, sino lo que hacemos es tratar de formar, ¿no?, mucho a ONGs y colectivos realmente que necesitan inclusión financiera y sobre todo después el mundo de los jóvenes, de los jóvenes universitarios y bueno, pues desde 14 a tal, pero bueno, me voy a mover en el mundo de la universidad. A mí una de las cuestiones que me preocupa, fíjate, en ambos colectivos es errores que en el fondo es un poco lo que han dicho, lo que pasa después de la inversión, es
esa visión de corto plazo que muchas veces tenemos, en algunos casos porque necesitamos una rentabilidad rápida y otra porque la gente, por ejemplo, más joven, ¿no? El colectivo joven, 18, 22, necesita o quiere rentabilidades rápidas. Me preocupa mucho a veces que se dejan llevar por el sobreendeudamiento, lo cual es un problema, ¿vale? O puede resultarles un problema en el futuro. Y luego en el ámbito financiero dejarnos llevar, las voy a llamar modas, ¿de acuerdo? No digo que lo sean como tal cuando uno se mete desde el punto de vista más especialista, pero sí es verdad de aquello que sale continuamente, que está subiendo un montón, que esto es el futuro, que todo es muy digital y por tanto con dar una tecla lo tienen muy hecho. Entonces ahí nosotros desde luego lo que tratamos de formarles es, bueno, pues los de finanzas decimos el binomio rentabilidad ajustada por riesgo, que es un poco lo que han dicho mis compañeros anteriormente desde un punto de vista pequeño. O sea, un universitario tiene que pensar en esa beca Erasmus y en ese poco dinero que tiene, el poco, digamos, lo que tiene un universitario, en poder ahorrar a corto plazo para su beca Erasmus o hacer inversiones para eso. Y el mundo el problema del sobreendeudamiento, por ejemplo, en algunos de los colectivos con los que trabajamos también es un problema, ¿no? O sea, nosotros a veces trabajamos con colectivos que nos dicen que qué diferencia hay entre débito y crédito. Entiéndanme que es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un débito y... O sea, estamos con colectivos en los que a veces una tarjeta nos preguntan si lleva dinero dentro, ¿no? O sea, entonces esos créditos complicados, esos son errores que luego sí que generan consecuencias de futuro importantes, que son las que nos preocupan. Nos quedamos con ello. Estamos ya sin tiempo. Begoña Torré, directora adjunta de Santander Financial Institute, Arturo Pereira, director general de Banco Bige España, Juan Luis Sevilla, socio fundador de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Adiós. Un saludo.